Hablemos de ese diálogo interno. Primero de todo, entender qué viene antes, si el pensamiento y ese pensamiento genera diálogo o con el diálogo podemos modificar los pensamientos. ¿Cómo funciona esa parte? Es algo que se va retroalimentando. Vale. Los pensamientos y diálogo interno van muy unidos, porque al final pensamos en palabras, también en imágenes, pero las palabras que les ponemos a nuestros pensamientos generan más pensamientos que generan más palabras, ¿no? Entonces Vale. es un círculo que se va retroalimentando. Entonces, estas palabras que generan estos pensamientos y los pensamientos que van generando otras palabras, lo que se ha visto es que cuando se mantienen en el tiempo, a través de una estructura que es la corteza cingulada anterior, se convierten en sentimientos. Y a partir de esos sentimientos tomamos decisiones. Esas decisiones se convierten en nuestros comportamientos. Un comportamiento repetido se convierte en nuestros hábitos. Entonces, al final, nuestros hábitos finalmente rigen nuestra vida. Entonces, esos pensamientos y ese diálogo interno es el inicio de todo lo que vamos al final decidiendo a lo largo de nuestra vida. Y aquí viene la clave. Si le diéramos la vuelta a esa fórmula, ¿funcionaría igual? Es decir, si yo cambio las acciones, ¿cambio toda la línea hacia atrás? Es una manera de hacerlo, Vale. el conocido como fake it till you make it. Claro, exacto. Exacto. Sí, es una forma de hacerlo. Diferente y realmente al final cuando llegamos a la base, ¿no? del pensamiento, si rascamos un poco más, están las creencias. Entonces, esta manera de hacerlo, esta metodología del fake it till you make it o fíngelo hasta que lo consigas, nos puede llevar hasta el nivel de pensamientos, pero pasar a las creencias ahí ya requiere de un trabajo extra, porque las creencias están mucho más en el fondo y son muchas de ellas más inconscientes. Entonces tenemos que ir trabajando de una forma con mucha más determinación y quizá utilizando otro tipo de métodos que no tanto el fake it till you make it, para llegar realmente a la profundidad de cuáles son esas creencias que quizá por mucho que yo esté actuando de una forma que parezca que yo esté segura de mí misma, quizá en el fondo me siento insegura. Pues para poder cambiar realmente esas creencias que a mí me están llevando a sentirme insegura, aunque pueda parecer que yo de cara para afuera lo sea, ahí hay un trabajo extra. Si aún no te has enterado, este año hacemos 2 eventos presenciales, uno en Madrid y otro en Barcelona, el día 10 de mayo y el 13 de septiembre. Pero Sergio, la gente creo que no sabe el potencial que tienen estos eventos, ¿eh? Mira, cuando pensamos en hacer cosas con Tengo un Plan, aparte del libro que creamos, que estamos muy orgullosos del libro, dijimos, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas? Y pensamos en esta experiencia porque, Juan, al final reúne todo lo importante de Tengo un Plan, que es la gente que puedes conocer y puedes aprender, que es una comunidad brutal de gente madura, gente con experiencia, gente con muchos proyectos. Cada vez hablamos con más CEOs y fundadores que pertenecen a la comunidad de Tengo un Plan. Y después, lo que vamos a aprender, porque no solo es una charla entre Juan y yo de lo que hemos aprendido de la gente que hemos traído, sino que además, Juan, haremos un podcast en directo, ¿no? Eso es, y encima del podcast en directo, muchos de vosotros podéis preguntarle. Hemos traído a gente como José Elías, Ventura Psicólogo, Pedro Burbamo, es decir, expertos en emprendimiento, en salud, que vosotros mismos podéis preguntarle y conocerles. Y sobre todo, lo que decimos siempre, lo importante sois vosotros. Puedes conocer ahí en ese evento a la pareja de tu vida, al socio de tu vida. Todos venimos con ganas de crecer, con ganas de mejorar, y con solo un consejo o con alguien que conozcas ya te puede cambiar la vida un tipo de evento así. ¿Cuál fue tu evento favorito, Juan, de los que hemos hecho? El que más nervios me causó y demás, y como más épico, yo creo que fue el de José Elías. También José Elías fue espectacular. También el sitio es que impresionaba, ¿eh? Pues tío, te digo una cosa, ese fue en Madrid y fue a 1000 personas. Si todo sale como está pareciendo que va a salir, sí, va a ser el doble de personas en la misma ciudad, en la capital de España. Así que si te pareció una locura los vídeos que estás viendo por pantalla, esto va a ser aún mejor. Así que apúntate, compra ya porque nada subimos el precio de las entradas y además se están agotando. Así que aprovecha ya, link de la descripción y compra tu entrada, regálala, ves con amigos, solo, como quieras. Sigamos con el episodio. Y el diálogo interno, ¿cómo podemos cambiarlo? Es decir, una persona que esté escuchando esto, que se quiera tratar mejor porque ve, yo que sé, que le sale algo mal y se castiga mucho, o a sí mismo se está haciendo sentir de menos. ¿Cómo podemos cambiar ese diálogo interno? Bueno, en el libro ¿Cómo dejar de ser tu peor enemigo? Explico muchas herramientas, pero la base, o una de las básicas y que siempre podemos utilizar, es primero identificar, en este caso que tú me estás exponiendo, pues esa persona ya ha identificado que se culpabiliza mucho, pues por un error, porque no le ha salido algo que quería. Entonces, una vez uno lo identifica, que lo puede identificar, como he dicho antes, pues a través de la meditación, a través de la escritura, ahí tenemos que ver, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo?
una vez tenemos qué es lo que tú te estás diciendo, si te estás culpabilizando, te estás reprochando continuamente que te has equivocado, que no te ha salido lo que tú esperabas, ahí está el método cartesiano, que es una manera de cuestionarse que René Descartes, el filósofo, inventó en su día, ¿no? Y René Descartes era un escéptico de todo, entonces ponía en duda todo, absolutamente todo, hasta lo que se daba por hecho lo ponía en duda y entonces lo cuestionaba. Pues el método cartesiano es lo que yo recomiendo a la hora de cuestionarnos nuestro propio diálogo interno. Es decir, si yo me digo, es que soy una fracasada y yo identifico que me estoy diciendo esto, ahí cuando me empiezo a cuestionar, pero sí, siempre soy una fracasada, no ha habido nada en la vida que me haya salido bien, no ha habido absolutamente ningún proyecto, algo que yo me haya propuesto que me haya salido bien, y ahí probablemente empecemos a ver que hay ciertas distorsiones cognitivas, ¿no? Que lo estoy llevando o al todo o nada, o que estoy exagerando, que lo estoy viendo todo de una forma muy negativa, y empezamos a detectar cuáles son esos mensajes distorsionados que nos estamos enviando, ¿no? Entonces, ahí viene el esfuerzo de decir, vale, voy a modificar esto que yo me estoy diciendo de soy una fracasada, vamos a modificarlo y decir, en este proyecto he fracasado, por ejemplo, este proyecto no me ha salido bien. Ese pequeño cambio es mucho para nuestro autoconcepto, porque no es lo mismo colgarte la etiqueta de fracasada, que tiene muchísimas connotaciones y que además te limita muchísimo a la hora de afrontar otros proyectos, que aceptar que este proyecto no te ha salido bien y que no pasa nada y que hay otras oportunidades y que puedes sacar de esto, que puedes aprender de estos errores. Toda esta serie de preguntas o toda esta manera de verlo de una forma más constructiva y que te impulsa a buscar otras oportunidades en vez de limitarte con esa sentencia, es la forma de cambiar ese diálogo interno, ¿no? Pero tienes que identificarlo, cuestionarlo y entonces aplicar esas modificaciones. Y cuando las aplicas, probablemente si vuelves a conectar un poco contigo mismo, vuelves a hacer esa meditación, que es el primer paso que os comentaba al inicio, sentirás emociones distintas. Para hacer este nuevo libro has dicho que hay un montón de estudios que has tenido que analizar y libros. ¿Qué estudio te llama mucho la atención, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, pero que quieras compartir? Pues mira, hay muchos, Hay uno muy chulo de Andrew Irving, que es un antropólogo que estuvo estudiando cómo era el diálogo interno, ¿no? Y cómo funcionaba, por qué a veces era tan positivo y otras veces tan negativo. Entonces vio que realmente era muy fluctuante. Además es un estudio que creo que está libre en internet y se llama New York Stories, porque se hizo en Nueva York, y ahí se vio que nuestro diálogo interno fluctúa muchísimo. Que nos podemos llegar a decir hasta 4.000 palabras por minuto, y esto equivale a 3,5 millones de palabras al día. 3,5 millones son un montón, y por eso es tan importante cómo nos decimos esas palabras, ¿no? Y si tienen un carácter negativo, tienen un carácter positivo, y que pueden actuar como el mejor entrenador motivacional o como tu peor enemigo. Son muchas palabras al día y nos influye un montón. Entonces, este fue uno de los estudios que más me gustó por cómo estaba hecho. Luego, hubo un estudio que me gustó muchísimo, y ahora no recuerdo bien el autor, pero que hablaba sobre cómo este diálogo interno provenía de nuestros mecanismos de supervivencia, ¿no? Es decir, uno se pone en modo de supervivencia cuando ve un potencial peligro. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Pues activar amígdala para que active el hipotálamo. El hipotálamo envía unas señales a unas glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Ahí se empieza a liberar cortisol. Este cortisol pasa al torrente sanguíneo y nuestro cuerpo se prepara para la lucha o la huida. Es un mecanismo de defensa, un mecanismo de supervivencia. Este mecanismo de supervivencia es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí,
desde hace 3 millones de años que el ser humano está sobre la faz de la Tierra, y el Homo sapiens concretamente desde hace unos 300.000 años, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hace 50.000 años que nuestro cerebro no cambia y tiene este mismo mecanismo de supervivencia para afrontar los peligros. En 50.000 años nuestra vida y nuestras necesidades y los tipos de peligros que le tenemos que afrontar han cambiado muchísimo. Por lo tanto, estos mecanismos de supervivencia a día de hoy ya no nos sirven, porque los peligros que afrontamos ahora mismo son mucho más de carácter psicológico, de carácter cognitivo. Entonces, cuando nuestro cuerpo se prepara para la lucha o la huida, lo que hace es enviar sangre a nuestros músculos, no a nuestro cerebro. Y ahora lo que necesitamos para afrontar los peligros o las amenazas de a día de hoy es que nuestro cerebro esté totalmente activo, que pueda encontrar soluciones rápido, procesar información rápido, que sea creativo. Y esto es lo que tenemos que intentar cambiar a día de hoy para afrontar mejor nuestro día a día. Es decir, pasar de tener un mecanismo de supervivencia a tener un mecanismo de adaptación. Estos mecanismos de adaptación lo que hacen es activar otras áreas del cerebro que sí nos permiten encontrar soluciones rápido, procesar más rápido la información, estar más atentos, tener mayor capacidad de memoria, de aprendizaje y gestionar emociones. Bueno, lo de las palabras es una locura, la verdad es muy impactante verlo así en número. Y se dice también como que el 70% de los pensamientos son los mismos que ayer. Eso claro, al final es como que estamos con una radio constante, un bucle constante que dicta lo que eres en tu vida. Porque al final, como hemos dicho antes, pensamientos, acciones, tal. Es decir, si conseguimos entrar en esa radio, de alguna forma, aunque sea de forma artificial, estamos impactando lo que va a pasar en nuestra vida, ¿no? Es también como si fuera una brújula o una bola de cristal de lo que va a pasar en tu vida, esa radio mental. Entonces, ¿qué peligro tiene el hecho de no, por ejemplo, no prestar atención a esta radio mental y no intentar hacer esos ejercicios, ¿no? ¿Qué puede pasar si simplemente la cabeza la dejamos libre y está constantemente con esa radio? ¿Podría irse hacia lo negativo o puede de forma natural irse hacia lo positivo y hacia buenos pensamientos y hacia todo esto? Pues principalmente nuestro cerebro se va a lo negativo, porque nuestro cerebro está más diseñado para sobrevivir que para hacernos felices. Entonces se enfoca mucho más en los potenciales peligros. Si te fijas, de las 6 emociones universales básicas, 4 son desagradables: el miedo, el asco, la tristeza y la ira. Qué locura. Una solamente es agradable, que es la felicidad, y hay una que es la sorpresa, que puede ser agradable o desagradable, pero solamente una está diseñada para tener sensaciones agradables. El resto están para alertarnos de peligros, y eso la forma en lo consigue el cerebro es preocupándonos, imaginando escenarios que podrían pasar, que finalmente más del 90% nunca ocurren. Entonces, nuestro cerebro está diseñado naturalmente para pensar más en lo negativo que en lo positivo, precisamente por este mecanismo de supervivencia que os comentaba antes, ¿no? Si logramos cambiar y pasar del mecanismo de supervivencia al mecanismo de adaptación, podemos cambiar esa tendencia o ese hábito de pensamiento que de forma natural suele irse más hacia lo negativo que a lo positivo.